Sabes, ese es un aspecto interesante de la vida, que no mucha gente le presta suficiente atención y a algunas personas nada. Voy a llamar a este aspecto particular de la vida, o tal vez quieras llamarlo movimiento, o tal vez río. El movimiento, toda la vida se trata de movimiento. ¿Sabías? Quizás no lo entendiste. Metafísicamente se nos dice que toda la vida se trata de movimiento. De hecho, la vida misma es movimiento. Eso que se mueve. Y estoy seguro de que entiendes que todo se mueve. Tú sabes eso, ¿verdad? Incluso las rocas, que creemos que son objetos inamovibles, en realidad se mueven todo el tiempo. Si miras una roca con un microscopio, verás diminutas partículas submoleculares moviéndose, corriendo como locas. Si alguna vez dejaran de moverse, la roca se desintegraría. La única forma en que la roca puede mantenerse unida, la única forma de que cualquier cosa se mantenga unida es a través del movimiento rápido de la vida misma. Va de aquí para allá, para allá, para allá, de aquí para allá, tan rápido que parece no estar en ningún lugar al mismo tiempo, porque se mueve tan rápido, tan insondablemente rápido que parece estar en todas partes a la vez, que crea lo que llamamos solidez. Imagina que este es el suelo. Hagamos de cuenta que esto que sostengo es el suelo. ¿Entiendes que lo que hace que el suelo parezca sólido es que todas las partículas de energía que lo componen se mueven tan rápido que no están en un solo lugar en un momento dado? La metafísica nos dice que la vida es un 90% espacio y 10% materia, tal vez incluso menos del 10. Entonces, si la vida es de 90% espacio y 10% materia, ¿cómo algo puede ser sólido? Si mi cuerpo tiene un 90% de espacio y solo un 10% de materia sólida, ¿cómo puede tener apariencia sólida? ¿Cómo puede ser sólida? La respuesta es bastante simple. La metafísica nos da la respuesta. La respuesta es que, aunque este piso es de 90% de espacio, el 10% que es materia se mueve tan rápido a lo largo del espacio que está en ningún lugar en ningún momento en particular, de acuerdo con los cálculos humanos del tiempo. Por lo tanto, todo se mueve tan rápido que tiene apariencia sólida y no lo puedes atravesar. Es como los rayos de una rueda de bicicleta o las aspas de un ventilador. Hay mucho espacio entre las aspas de un ventilador. Como saben, cuando el ventilador se detiene hay esto y luego un montón de espacio. Luego el ventilador da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Entiendes esto? ¿Ves? Y no puedes atravesarlo con la mano. Podría ser sólido porque no puedes atravesarlo, porque se mueve muy rápido. Es una explicación elemental y muy simple del fluir. El fluir de la vida, la energía de la vida, la energía de la que se compone la vida. Es lo que se mueve y nunca deja de moverse. Ahora, la metafísica nos dice que cuando podemos impactar esa energía, es decir, hacer que se mueva en una dirección particular, de una manera particular, nos convertimos en maestros. Maestros de la alquimia, maestros del universo. Es decir, hemos aprendido a utilizar la energía para impactar el flujo de energía y para producir las manifestaciones que se dan automáticamente gracias a los flujos de energía. Así que quiero compartirte algunas cosas sobre esto. Es una pequeña, pero interesante descripción mecánica de ello. Pero la mayoría de la gente no piensa la vida en esos términos. Pero ya sabes, si las cosas no se estuvieran moviendo tan rápido como se están moviendo, te caerías al suelo porque el suelo es 90% aire. Entonces sabemos que el flujo existe a nuestro alrededor y somos nosotros mismos. Podría atravesarme el brazo con la mano si no fuera verdad lo que te estoy diciendo. Personas que han dominado su entorno físico lo entendieron a la perfección. Se decía que uno de los maestros de nuestro planeta, cuyo nombre era Jesús, atravesó las paredes. En realidad no lo hizo, solo caminó entre ellas. Verás, entendió que su cuerpo físico era 90% espacio y 10% materia. Y la pared tenía un 90% espacio y 10% materia. Por lo tanto, todo lo que hizo fue poner su parte de materia en la parte de espacio de la pared. Hizo esto simplemente
Pasó junto a la pared y lo llamamos caminar a través de las paredes. Cuando tienes claro cómo funciona el flujo de la vida, puedes empezar a afectar y hacer de hecho que el flujo te lleve a donde quieras ir. Porque el flujo te lleva a donde quieres ir. Lo que tienes es que saber dónde quieres ir. Y eso es algo que no todo el mundo sabe. Ni todo el mundo sabe que existe tal cosa llamada fluir. Pero ahora entendemos. Tú y yo ahora entendemos. Sí, hay algo que se llama el fluir de la vida. Algunas personas pueden referirse a él filosóficamente como el río de la vida. Y dicen, hay un dicho popular en todo el mundo, ir con la corriente, ir con la corriente. No puedes ir con la corriente a menos que sepas que hay un fluir, que existe algo llamado Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ir con la corriente? ¿A dónde va la corriente? Pero adivina qué. La corriente va hacia donde quieras que vaya. Es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de subir al barco de su propia vida, por usar una metáfora, y remar en su bote hasta donde quiera ir, y pueden usar el poder de la corriente para llevarlos a donde quieren ir. ¿Puedes creerlo? Espero que lo hagas, porque es verdad, te lo prometo, es verdad. Pero este es el problema que tiene la mayoría. Número uno, ni siquiera saben que hay una corriente. O número dos, si creen que hay una corriente, piensan que tienen que ir a donde quiera que vaya. Y la corriente realmente les está preguntando, en cierto sentido, hablo metafóricamente, el flujo les está preguntando a dónde quieren ir. Es como un taxi, subes y el conductor dice a dónde. ¿No sería interesante subir a un taxi y que el conductor diga a dónde y tú digas no sé? No sé. Y ese conductor diga, bueno, cuando sepas a dónde quieres ir, avísame y te llevaré. Pero no puedo llevarte si no sabes a dónde quieres ir. Eso es lo que nos dice la corriente. Estoy aquí para llevarte donde quieras ir. Pero lo más importante es, tienes que saber a dónde quieres ir. Tienes que decidir. Y no me refiero a tanto decidir lo que quieres hacer. Ya sabes, quiero ser primer violinista de la Orquesta Filarmónica de Viena. O quiero ser un patinador artístico del equipo de patinaje artístico ruso. O quiero ser cirujano cardíaco en Sudáfrica. O quiero ser jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. No estamos hablando de actividades. Estamos hablando de estados del ser. Mira, a tu alma no le importa lo que haces para ganarte la vida. Tu alma dice, vive en lugar de ganarte la vida. Usa tus actividades para expresar a dónde has decidido ir al nivel de tu alma. Lo que tu alma quiere que hagas es experimentarte a ti mismo como ser humano, no como hacer humano. ¿Y qué intentas ser? Bueno, como yo lo entiendo, estás intentando ser quien eres en realidad, es decir, una demostración y una individualización de la divinidad. Todos somos parte de Dios. Dios es parte de todos nosotros, y el deseo más profundo del universo es que la divinidad se experimente a sí misma a través de la vida misma, y a través de cada expresión de la vida misma, y eso te incluye a ti, y eso me incluye a mí. Y esta es la maravilla de todo el proceso. La maravilla de todo el proceso es que Dios dice que tú decides cómo quieres hacerlo. Podría ser el primer violinista de la Orquesta Filarmónica de Viena. Podría ser un patinador artístico del equipo de patinaje ruso. O podría ser lo que quieras ser en términos de cómo eliges expresar el estado más grande de ser que realiza tu vida y te lleva a experimentar la alegría de estar vivo en sí misma. Pero, ¿sabes qué? Cuando estás en la corriente, ¿sabes de qué alegría estoy hablando? Todo el mundo, por cierto, estuvo en la corriente en determinados momentos de su vida. Puede que no lo hayas llamado así, puede que no hayas dicho, oh, estoy en la corriente. Algunas personas lo dijeron, wow, hoy estoy fluyendo. Pero todo el mundo lo vivió al menos una vez en la vida. La mayoría de la gente lo vivió más de una vez en su vida. ¿Alguna vez tuviste un periodo en tu vida en el que todo parece ir bien? Y vives todo exactamente como lo elegiste, porque estás en la corriente.
Los atletas lo llaman estar en la zona o en el fluir, pero por lo general eso sucede cuando una persona se propuso que quiere vivir, qué aspectos del propósito más amplio de la vida, la experiencia de la expresión de la divinidad, elijo expresar y vivir ahora mismo. Esa es la pregunta que te invito a hacerte al considerar la idea de ir con la corriente. Tienes que saber de dónde quieres ir para estar en la corriente. Primero tienes que tomar esa decisión. ¿Qué quiero ser en esta vida en particular? ¿Qué aspecto de la divinidad quiero experimentar? ¿Sabiduría? ¿Creatividad? ¿Inspiración? ¿Claridad? ¿Entendimiento? ¿Compasión? ¿Qué? Y hay muchos más, por supuesto. Un sinnúmero de aspectos de la divinidad, y puede ser más de uno a la vez. Pero cuando decides qué aspectos de la divinidad quieres experimentar, en cómo y a través de ti mismo, en ese momento habrás fijado la dirección. Estarás en la canoa, en el bote, si quieres, metafóricamente, y de repente sabrás a dónde quieres ir, y luego descubrirás que el río de la vida, si pudiera llamarlo así, te llevará allí mismo. No tiene por qué ir en otra dirección, excepto en la que quieres ir. Entonces tu oportunidad hoy es empezar a seguir la corriente, porque está esperando tus instrucciones. ¿Ves lo que digo? El río no va a ninguna parte en particular hasta que le digas a dónde quieres que vaya. Cuando le dices a la corriente a dónde quieres que vaya, dice, bien, como un taxista, bien, te llevaré. Así es, tal cual como sucede. Así que, asegúrate de ser claro sobre dónde quieres ir. Y luego, hazte un favor. No luches. Es decir, no luches contra la corriente. No saltes del bote si empiezas a nadar en dirección contraria. No nades contra la corriente, no nades contra las olas. No saltes del bote y nades en la dirección opuesta. Quédate en el bote de tu vida y déjate llevar en la dirección en la que te arrastra la corriente, gracias a las instrucciones que le impartiste sobre el destino que escogiste. Muchos de nosotros nos enfrentamos a la corriente. No somos conscientes de su existencia, y si lo somos, si sabemos claramente que está allí, empezamos a pelear contra la corriente. Porque a veces parece que, y esto es interesante sobre la corriente, parece que la corriente solo unos instantes, segundos, parece como si la corriente nos hubiera arrastrado hacia donde no queremos ir. Parece que nos estuviera llevando a un lugar donde no queremos estar. Y a veces la corriente nos sorprende. Quisiera hablar de esas dos cosas si puedo. En principio, cuando parece que la corriente nos arrastra a donde no queremos ir, es sencillamente adentrarnos en lo que llamo la cosmología en uno de mis libros, Conversaciones con Dios. Es atraernos hacia la ley de los opuestos, es llevarnos temporalmente hacia un campo contextual que nos permite experimentar cuál es el lugar al que queremos ir, y para ello, durante unos instantes, parece llevarnos hacia donde no queremos ir. Y la ley de los opuestos funciona realmente de manera muy simple. Si quieres estar en la luz, debes enfrentar la oscuridad. Si quieres sentir que eres paciente, tienes que enfrentar condiciones que te generarán impaciencia. Y lo opuesto de todo aquello que quieres experimentar tiene que surgir en tu vida para que puedas experimentarlo. Si eso no surgiera, no podrías tener una verdadera experiencia. Esta es una explicación muy breve y simple de la ley de opuestos. Si quieres profundizar en este tema, consulta cualquiera de los libros de Conversaciones con Dios, donde se explica la ley de los opuestos. Pero en una explicación de por qué a veces, durante instantes, puede parecer que la corriente te arrastra hacia donde no querías ir, pero al doblar la siguiente curva, allí mismo, a la vuelta de la esquina, descubres que es aquí después de todo. Hay otra cosa que resulta interesante. No solo a veces parece que la corriente te arrastra donde no quieres ir. Una vez, en alguna oportunidad, la corriente te sorprende y te lleva a un lugar que te permite experimentar aquello que deseabas experimentar, pero de una manera totalmente diferente. Algo que nunca creíste poder experimentar. También quería decirte esto, deja que la corriente te sorprenda. O como a veces decimos en el movimiento Nuevo Pensamiento, suéltate y deja que Dios haga lo suyo.
Suéltate y deja que Dios haga lo suyo. Deja que la corriente te lleve hacia donde te está llevando, porque sabe dónde quieres ir. Y puede ser capaz de llevarte allí más rápido que por la ruta que habías elegido. Lo que aprendí en mi vida es a entregarme necesitando conocer exactamente el camino que voy a tomar, para llegar y solo dejar que la vida me lleve hacia donde quiero ir, porque una vez que defino mi destino, la vida conoce la ruta más corta. Como un buen taxista, en la mayoría de las ciudades, el buen taxista reconoce el camino más corto para llegar a tu destino. Así es como funciona la vida. Y la corriente de la vida es un mecanismo maravilloso que puede sorprenderte porque toma caminos que no pensabas que ibas a tomar. Y de pronto vives experiencias que a veces son más veloces de lo que jamás soñaste. Tienes la experiencia de estar exactamente donde quieres. Usa los mecanismos y la metafísica de la vida para ir a donde quieres ir. Y permítete advertir que la corriente siempre trabaja para ti. Siempre se mueve en la dirección en la cual quieres que se mueva, aun cuando a veces no lo parece. Entonces, búscalo. Busca señales. Es otro punto al que quiero referirme cuando hablamos de la corriente. La corriente te mostrará las señales. Te resultará muy claro, no puedes dejarlas pasar si en verdad las buscas. Te llenarás de energía. En el camino se te presentarán señales en la forma de energía. Puedes sentir la energía. A veces sentimos que la vida se mueve en la dirección en la que quieres ir, o que no se mueve en esa dirección, pero se mueve tan decididamente en la dirección opuesta que no es la ley de los opuestos, simple y concretamente se confunde en cuanto a lo que tratas de hacer. Cuando tienes en claro lo que intentas experimentar, cuando estás muy seguro y tienes bien claro lo que deseas en la vida, descubrirás que no solo absorbes la energía, absorbes la corriente que se mueve exactamente en la dirección en la que quieres ir. Realmente serás su artífice. ¿Escuchaste lo que dije? No solo absorberás la corriente que va hacia donde quieres ir, en verdad aprendiste a crearla, a producir la corriente y hacerla ir aún más rápido y fácilmente hacia tu destino. Y te conviertes en un verdadero amo de tu experiencia de vida. Entonces, nos queda mucho por decir sobre esta cuestión de atrapar la corriente. Hay mucho más de lo que podría hablar en este breve tiempo que compartimos, pero quiero que sepan esto. Hay algo que se llama corriente. Es la corriente de energía a través de la vida. Número 2, tienes la capacidad de influir sobre la corriente porque eres parte de ella. Y puedes adentrarte en esa corriente y manipularla de manera que te lleve exactamente hacia donde quieres ir, pero tienes que ser muy preciso, tienes que ser muy claro. Ahora, he descubierto en la vida que la mayoría de la gente no es clara. ¿Sabes? Pienso en una historia, recuerdo una historia de un joven que sube a un taxi y le dice que no sabe a dónde quiere ir. No sé dónde quiero ir. Así que, hoy, siéntate y pregúntate, ¿dónde quiero ir realmente con mi vida y por qué? ¿Por qué quiero ir allí? Son preguntas que la mayoría de las personas jamás se formuló. Les resulta difícil ir con la corriente porque no se hicieron las preguntas más profundas de la vida. Son 4 las preguntas fundamentales de la vida que uno realmente debe formularse y responderse antes de subirse al bote y empezar a avanzar con la corriente. Y estas son las 4 preguntas vitales. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿a dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sabes que estamos en la Tierra, el entorno físico. ¿Qué estoy haciendo aquí? Número 3. ¿Por qué estoy aquí? Entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Ahora, la 4ª pregunta. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Sabes una cosa? Esas son las 4 preguntas que la mayoría de la gente jamás se hace en toda la vida. Conozco gente de mi propia familia que nunca se formula estas 4 preguntas.
¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué intento hacer al respecto? Te voy a hablar de una quinta pregunta que puedes hacerte y que realmente puede aclararte si estás o no en la corriente. Porque la corriente ya decidió, ya le dijiste a algún lugar, a veces con el subconsciente, a propósito, ¿lo sabías? En verdad puedes decirle a la corriente hacia dónde quieres ir, de manera inconsciente. Es decir, tu subconsciente sabe a dónde ir y tu mente consciente aún no lo tiene en claro. ¿No resulta interesante? Pero hay una pregunta que puedes hacerte antes de tomar una decisión importante en la vida, que puede ayudarte a saber si estás o no en la corriente. Esta es la pregunta. Antes de hacer una opción o tomar una decisión, pregúntate, ¿qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? Digamos, antes de sentarte a comer, antes de pedir algo del menú, ¿qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? O tomar una decisión trascendente, como ¿por qué debo casarme? ¿Con quién debo pasar el resto de mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? Antes de aceptar un trabajo, antes de mudarte a una ciudad distinta, antes de hacer algo o de tomar una decisión importante o simple, hazte esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? Porque la agenda de tu alma, por supuesto, es lo que determina la corriente, es lo que le indica a la corriente dónde ir. Una vez que decidas tomar decisiones y hacer opciones que reflejan la agenda de tu alma, habrás aprendido cómo aprovechar el poder de la corriente. ¿Sería bueno que existiese un programa que hable de ese tema? ¿No sería fantástico que alguien armase una especie de lección o programa para que aprendan a ir con la corriente? ¿Y eso es todo? Sería muy bueno. Pero para aquellos de nosotros que tenemos que descubrirlo por nuestra cuenta, quiero tomarme algunos momentos para compartir lo que ya les expliqué. Saber que es verdad, saber que existe, saber que tienes el poder de hacerla ir a tu destino. Simplemente ten en claro cómo quieres ir y verás que la corriente de la vida te lleva exactamente hacia el lugar elegido. Me entristece advertir que hay tanta gente que no tiene ni idea. No tienen ni idea de la mayoría de las cosas de las que hablé hace un rato. No lo tienen en claro. Y viven sus vidas en un lugar de confusión. E incluso a veces de tristeza, de lucha y de tensiones porque no tienen en claro cómo ir con la corriente. Pero hay maneras de hacerlo. Y les aseguro, la corriente existe. Y Shakespeare decía, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que sueños en tu filosofía. Y esta es una de ellas. Hay un movimiento que avanza en la vida y puedes incorporarte a ese movimiento si entiendes gran parte de lo que te expliqué. Por eso te diré lo que muchos ya te dijeron. Ir con la corriente. Descubrir cómo hacerlo. Si puedes descubrir cómo ayudarte y encontrar la corriente de la vida, ve por ella. Y ahora, lo último que quiero decirte es que si algo llega, si aparecen las oportunidades, estate atento a las oportunidades que te llegan en la vida. Si crees que las oportunidades que se te presentan en la vida llegaron de casualidad, por mera coincidencia, solo por azar, te has perdido el punto central de lo que dije hace un rato. En algún lugar de tu interior hiciste una opción subconsciente. Tu alma sabe exactamente qué es. Quieres experimentar y expresarte en esta vida y te llevará hacia la corriente. No dejes que la corriente pase de largo pensando en que es sorprendente, si es interesante. Es fascinante porque se presenta una gran oportunidad y me pierdo la oportunidad de ir con la corriente. No te hagas eso. Estate atento a lo que te rodea. No pienses que algo sucede por casualidad. No existe nada que sea coincidencia. Si me escuchas explicar algo sobre la corriente y de pronto adviertes una oportunidad de aprender más sobre la corriente, no imagines que sucedió por casualidad. Probablemente todo es parte de la corriente. Así funciona la vida, muchacho. Así funciona todo.